Primero, pues muy buenas tardes y muchas gracias a todas y cada una de las personas que asisten a la provocación de este conversatorio, ¿no? Acuden a este convite. Lo comentaba en el conversatorio pasado, que también me tocó de facto moderar, que el gran reto del conversatorio es resolver un enigma, ¿no? Entonces, no sé si se han dado cuenta, los nombres de cada uno de los conversatorios son provocaciones rudas, ¿no? No sé si se hayan imaginado que a nuestras invitadas e invitados les dieron algunos lineamientos, les explicaron de qué se trataba el título. No. Hasta donde sé, los convidaron a venir a compartir en torno a esa provocación nada más. Entonces, el enigma, el acertijo que tenemos en este conversatorio es el cuidado y la construcción de la casa común, el caso del maíz. Perdonen si soy muy esquemático y segmentado, ¿no? Pero en mi aproximación a ese enigma lo partí en tres partes, ¿no? Cuidado, construcción, casa común y maíz. Entonces, ¿qué son los cuidados y qué es la construcción? Siento que construcción es un verbo muy en masculino, como nos hemos organizado socialmente, los trabajos de la construcción son más bien de los hombres, ¿no? Pero podemos tener sinónimos más hacia lo femenino, el tejido, el cultivo, ¿no? El cuidado y el cultivo, tejido, construcción de la casa común en oposición a la explotación, a la lógica productivista y utilitaria. La ética de los cuidados y los afectos, la política de los cuidados y los afectos frente a las políticas extractivistas utilitarias, ¿no? Entonces, por ahí una primera parte. Le tenemos mucho cariño a Chapingo como institución importante para el agro mexicano, pero ese lema de enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre, es un horror, ¿no? Es enseñar el cuidado y el cultivo de la tierra para el cuidado y el cultivo de los hombres y las mujeres, ¿no? Pero, bueno. Luego, la casa común, que es una figura que aquí en la Ibero, como Universidad Confiada, la Compañía de Jesús, nos resuena mucho con la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. Pero más allá de la encíclica, me gustaría pensar en la palabra oikos, que es casa en griego, ¿no? Y nos da también mucho pie para esta mesa, ¿no? Tenemos por un lado alguien que muy versado en la gestión de la casa, en la administración de la casa, ¿no? Que es lo que hemos intentado interpretar por economía. Tenemos a alguien muy versado en el entendimiento y la comprensión de la complejidad de la casa, que es lo que hemos intentado entender por ecología, ¿no? Y tenemos, pasando a la parte de casa común, a alguien que lleva 30 y cuantos años viviendo en una experiencia de comunidad, de comuna, en el grupo de estudios ambientales, que es también una casa, ¿no? Entonces, bueno, esta segunda parte, ¿no? ¿Qué digo? Bla, bla, bla. Oikos es a que la economía dice administrar y la ecología intenta comprender en su complejidad y que entre ambas todavía no llegan a un consenso que anuncie futuros por las vías que desde la razón moderna, occidental, capitalista, se piensa. Y luego la figura más poderosa de toda la provocación es el caso del maíz. ¿Qué nos evoca o qué nos provoca el maíz? No, o sea, no nos evoca a sea maíz, sin duda, no nos evoca a una monocotiledónea, ¿no? Entonces, trayendo palabras prestadas ya para dejar el micrófono trayendo prestadas palabras de Armando Bartra, que habla, ¿no?, del maíz y la milpa, pues, solo y su alma el maíz es monotonía, mientras que la milpa es de por sí diversidad. En la milpa, el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, el chayote, el tomatillo, los quelites, los árboles frutales, el nopal, los magueyes y las bestezuelas del campo se hacen compañía. A diferencia de los uniformados maizales, las milpas son abigarrados policultivos. El maíz es uno, la milpa es muchos. El maíz discursea, la milpa dialoga. El maíz es ensimismado, la milpa solidaria. El maíz es monocorde, la milpa polifónica. El maíz es singular, la milpa plural. Los maizales son disciplinados, cual desfiles militares. Las milpas son jacarandosas y desfajadas, como carnavales. El maíz se siembra, la milpa se hace. El maíz es un cultivo, la milpa somos todas. Y entonces, pues, procuremos que esto sea una milpa, que seamos todas, ¿no? Pero sí tenemos 3 gilotitos que nos van a intentar provocar con su aproximación a resolver este acertijo.
De nuevo, lo intentamos llamar conversatorio más que mesa o panel, porque lo que queremos privilegiar es una intención, es el diálogo y el tejido de voces entre todas quienes estamos aquí. Una disculpa de antemano porque los espacios tal como están diseñados no muy permiten eso. Nos decía la compañera hace rato que parece broma que decimos que ojalá pudiéramos estar en redondo. No es tan broma, es que en serio ojalá pudiera ser así el espacio. Pero intentando superar esa traba, esa limitación, la invitación a nuestros gilotes provocadores es que en 10 minutos intenten resolver el enigma o propongan una resolución al enigma y después ampliamos a todos. ¿Con quién comenzamos? A ver, en el orden que me los dieron, está primero David Barkin. Dice que recibiste tu doctorado en economía en la Universidad de Yale hace unos cuantos años. Actualmente eres un profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Me siento muy bien acompañado, ¿no?, por un profe de la casa donde egresé. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre problemas relacionados con el desarrollo económico en México, de ahí los sistemas alimentarios y por ende pues, temas de desarrollo sustentable. Sus libros más recientes versan sobre agua, incluyen temas sobre manejo, gestión de agua urbana, manejo sustentable de recursos regionales. Actualmente coopera con comunidades involucradas en la construcción de entornos postcapitalistas, parece que su provocación anuncia algún futuro, que permitan a los comuneros forjar nuevas formas de convivencia y transformar patrones de consumo para avanzar hacia un mundo del buen vivir. En 2015 fue galardonado con una cátedra de la Fundación Humboldt para promover investigación en los esfuerzos de comunidades para enfrentar la triple crisis ambiental, económica y social, en el reto de adaptarse al cambio climático. Entonces, sin más, te dejamos la palabra para intentar resolver el enigma. Bueno, es evidente que Bosque aprendió a leer cuando era estudiante en la UAM. Yo quiero saber quiénes son ustedes. ¿Cuántos son de la Ibero aquí? ¿Y los demás? ¿Cómo? Somos de una universidad intercultural del estado de Querétaro, de la región indígena Ño-Otomí. ¿Y ustedes? UNAM. ¿Cuántos? De la UAM. ¿Cuál UAM? Xochimilco. ¿Y las conozco? No. Ahora ya. Bueno, a ver si quieren conocerme la semana entrante. Bueno, yo cuando me invitaron a esto, tuve varias reflexiones y tuve mucho tiempo de pensarlo porque lleva 2 horas llegar aquí y me parece que eso en sí habla del problema de la división de clases que sufrimos en el país. Ningún taxi que conozco tiene una de esas cosas que se llama tag. El que finalmente vine dice que el tag le hubiera cobrado 75 pesos de cuota para llegar. Yo dije, yo lo pago. No tengo uno para que lo puedas pagar. Pero yo llegué aquí en camino a Yale University, como dijo Bosque, en 1962. Llegué en junio y cuando llegué resultaba que era tiempo de siembra de la milpa. Y yo llegué como un gringuito realmente verde en todos los sentidos de la palabra, salvo el ecológico,
Y la primera cosa que me hicieron hacer después de una semana ya fue de ponerme detrás de un par de bueyes. Así es que yo sí sé de qué se trata el Barzón. Y resulta que la parcela que yo cultivé, por las razones burocráticas estúpidas que todos conocemos en nuestro país, porque ahora sí soy mexicano, como dice mi hijo, de papel, pero a mucho orgullo. Yo me informé para cultivar esta parcela que era de 1.853 hectáreas y resultó que a las 3 semanas de que yo llegué a esta comunidad en el estado de Michoacán, me convirtieron en ejidatario. Absolutamente ilegal, por supuesto. Pero a nadie de los que estaban tomando el censo ejidal se le ocurrió preguntarme cuál era mi nacionalidad. Y todavía tengo mi parcela ejidal. Y se sigue cultivando y los rendimientos de esta parcela ahora son 3 o 4 veces más que lo normal en la comunidad, porque traemos practicantes de la UAM, de producción agrícola y de Chapingo, para probar las mejores semillas de nuestros amigos allá y las mejores ideas de hacer cosas locas. Entonces Antonio Turent, que no sé, que ¿ha estado participando en esto o no? Bueno, Antonio Turent es uno de los mandamás la conservación del germoplasma en México y del desarrollo de posibilidades de sobrevivir el cambio climático. Pues nos ha asesorado en esto junto con gente menos conocida. La experiencia de cultivar detrás de un par de bueyes es transformadora. Primero me tenían que recoger del suelo varias veces, porque obviamente los bueyes creían que me estaban manejando a mí. Pero la experiencia fue extraordinariamente importante y la comunidad todavía la recuerda. Y cuando regresamos allá hace 3 o 4 semanas, la semana antes de Muertes, porque ir a Pátzcuaro en Muertes es la muerte, fue realmente extraordinario, porque jóvenes y viejos todavía sabían de mí y traían fotos de mí detrás del par de bueyes. Fue en aquel entonces que conocí otro grupo de gente muy, muy importante, maestros de primaria. Pues no había sección 18 en aquel entonces, pero lo que sí había fueron un grupo de mujeres maestras de primaria que me dijeron que el primer libro que yo tendría que leer si yo iba a realmente hacer el estudio que a mí me habían encargado como un niñito gringo
hacer un estudio de campo. Imagínense un economista sentado en una comunidad purépecha, que yo hablaba un excelente inglés. Y la gente muy cortés, ayudándome a tratar de explicar en español lo que estaban haciendo. El primer libro que un grupo de maestras que ya habían tenido ciertas experiencias con integración de extranjeros en las comunidades, era de darme el Popol Vuh. Pero me decían que yo no lo podía leer el Popol Vuh solo, que era una aberración de leer el Popol Vuh solo, que lo tendría que leer en voz alta con niños de primaria. Así es que la segunda fin de semana que yo pasé en el municipio de Pichuacán, yo pasé leyendo el Popol Vuh, el Popol Vuh, sigo mal pronunciando, leyéndolo a niños de primaria, de todos los años de primaria, porque pues las primarias en aquel entonces era de primero a sexto, o quizás primero a octavo. Y yo le preguntaba a una niña particularmente despierta, ¿tú crees que estás hecha de maíz? Y ella me dice, pues por supuesto. Pero si cortas una mazorca no va a sangrar, y si corta tu piel va a sangrar. Y se puso a pensar, ni tarde ni perezosa me contestó, los dos sangramos. Los dos sangramos de la misma forma. Y le pregunté, ¿y cómo es que la mazorca sangra? Pues sale su savia. Y sale sale su esencia. Y esa esencia es lo que a mí me da vida. Bueno, ya pueden imaginar un niño de 19 años habiendo recibido este tipo de inmersión completa en México. Para mí ha sido claro que los pueblos originarios todavía viven. Y es extraordinario cuando tú le das oportunidad a ellos de expresar qué quiere decir existir. Y mi vida aquí en México, ya voy por 60 años de esta. Mi vida de esto es una vida de aprender cómo aprender. Y yo creo que no hay nada más importante cuando hablamos de la casa común, de que cuando estamos hablando de seguir aprendiendo. De cómo seguir aprendiendo no tiene reglas. Pero lo peor que puede hacer un maestro es creer que puede enseñar. Y por eso estoy, con todo respeto
a ustedes allá y contigo. Por eso estoy en la UAM Xochimilco, por el sistema modular. Porque la UAM Xochimilco, a diferencia de muchas otras instituciones, es una institución que existe a pesar de la mala calidad de muchos de sus maestros. Y seguramente ustedes son testimonios de algunos malos maestros. Porque el sistema modular obliga al estudiante, bueno, da la posibilidad, no obliga, da la posibilidad al estudiante de aprender investigando y investigar aprendiendo. Y esto es lo que las comunidades están haciendo. Una de las cosas que, y con eso supongo que está llegando mis 10 minutos, con eso quiero terminar. Si hay una cosa que nuestras experiencias en las comunidades nos ha dado, con de la milpa y la bonita forma en que Bosque diferenció la milpa del maíz, es que es extraordinario el conocimiento encapsulado en las comunidades que nosotros podemos ayudar a librar. Nosotros aquí tenemos a nuestro lado a dos colegas, no hay forma mejor de decirle tanto de Katy como de Víctor, que han pasado su vida haciendo exactamente eso, librando conocimientos que estaban encapsulados y ayudando a que en el proceso de librar estos conocimientos, de enriquecerlos con los avances de la ciencia de hoy en día. Y una de las cosas muy bonitas de las comunidades que están defendiendo la milpa y están defendiendo la cultura y la comida mexicana, están defendiendo, dice aquí, la casa del maíz, es que no lo están haciendo para vender maíz, lo están haciendo para estar seguro que el Popol Vuh sigue vivo. El Popol Vuh tiene vida hoy. Los proyectos en el cual yo conozco de primera mano lo que ha hecho Víctor, lo que ha hecho Katy, y lo que yo he tenido la suerte de colaborar, son proyectos en el cual nosotros como universitarios, bueno, Katy a lo mejor se quiere desligar de eso, como universitarios lo que hacemos es buscamos investigadores e investigación y conocimientos que permiten que los conocimientos y la organización social de estas comunidades pueden ser útiles para asegurar el buen vivir. El mejor vivir de los pueblos sin necesidad de estilos de vida que la mayor parte de ustedes consideran necesarias, pero también y es muy importante, ninguno de estos proyectos se está haciendo sin proteger sus ecosistemas. Muchas gracias.
Agradecemos muchísimo la compartición de David, porque además es un primer ponente que nos puso en un tono muy como para conversar en realidad. Muchísimas gracias. Vamos a pasar el micrófono a Catherine Mariel. Voy a tomarme la libertad de presentarla. Originaria de Francia, donde estudió filosofía. Después llegó a México, no sé cómo llegó a Chapingo con el profesor Efraín Hernández X, y como que te enamoraste de la agrobiodiversidad mexicana y mesoamericana, ¿verdad, Katy? Desde entonces ha emprendido proyectos para conocer mejor esta agrobiodiversidad, los modos en los que se cultiva y se cuida, y ha acompañado desde un espacio muy valioso, que es el Grupo de Estudios Ambientales GEA, que además es una casa común, proyectos de sistemas sistemas alimentarios, manejo comunitario forestal, ¿no? Y en los últimos años, sistemas alimentarios en Guerrero, en la región centro-montaña, basados en una visión de milpa, y acompañado e impulsado este proceso colectivo, esta acción colectiva en contra del maíz transgénico. Entonces dejamos el micrófono en manos y en boca de Katy para su provocación. Muchas gracias, Bosque. Pues con esta cuestión de la enigma o del acertijo a resolver y la forma como David empezó, yo creo que esos papeles los voy a dejar a un lado y voy a empezar con, ya que me lo preguntaste, cómo es que, bueno, sería muy largo platicar cómo llegué a México, pero lo importante a comunicar con el tema de hoy, del maíz, de la milpa, es que justamente yo no venía a México, estaba de paso. Bueno, ya tengo más de 40 años, ¿no? Algo aquí sí me atrapó, definitivamente. Y parte de lo que atrapó fue una experiencia de vivir de la tierra, ¿no? Ahí nos juntamos un grupo que ya tenía su caminar, todos ellos mexicanos, mexicanas, y era una experiencia de retorno a la naturaleza. A mí, por supuesto, me resonó mucho. Yo crecí en el campo y pues siempre he anhelado ese mundo natural que ayer aquí mismo platicábamos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que me fui integrando y me fui quedando progresivamente y también cultivando, ¿no? Cultivando ahí en los altos de Veracruz, pues la milpa, el trigo, porque ahí parte fría se daba el trigo. Estábamos ahí con una hoz y yo decía, no es posible, ¿no? ¿En qué siglo estoy? En fin, o sea, fue toda una experiencia, ¿no? Y después de esa experiencia, pues era un grupo multidisciplinario, ¿no? Unos sí veníamos del campo, otros de la ciudad, había antropólogos, biólogos, agrónomos, ¿no? Pero un poco esa idea de que para vivir de la tierra teníamos que dedicarnos de sol a sol, ¿no? Entonces de repente decíamos, pues, ¿acaso esta es nuestra misión, ¿no? Nada más subsistir de sol a sol para poder vivir de nuestra producción, ¿no? Fue una buena experiencia porque sentimos en carne propia lo que era subsistir de esta manera, ¿no? Y entonces decidimos que pues no necesariamente, ¿verdad?, que varios habíamos tenido oportunidad, privilegio de algún modo de estudiar en universidades y que a lo mejor algo más podíamos aportar a la sociedad que nada más estar subsistiendo, intentando ser buenos campesinos, y pues obviamente nunca lo logramos, ¿no? Entonces varios regresaron a las aulas, algunos en ese sistema universitario concreto, algunos ya conocían al maestro Solo,
Así es como yo me acerqué también y tuve la fortuna de tener su asesoría. Como GEA lo tuvimos como un padrino, ¿no? Él nos acompañaba, ya había una relación muy cercana, se podría decir, de amistad, ¿no? Entonces, así fue esa parte. Y bueno, también a nivel muy personal, pues la fortuna de vivir y de compartir mi vida con Marco Díaz León, que es un amante del maíz, ¿no? Eso también me ayudó a impregnarme de estas culturas del maíz y hacerla mía, ¿no? Así como me fui haciendo mexicana, me sentí adoptada por México y también adopté a México, ¿no? Y eso también es un proceso que tendría pues toda su plática, ¿no? Entonces, naturalmente en GEA pues empezamos a trabajar con las comunidades, ¿no? Ya como asociación civil formada en el 77, y todo un proceso de acompañamiento a comunidades forestales ahí en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, me brinco muchos años porque no va a dar la plática, ¿no? para resolver el enigma o poner mi granito de arena a ese acertijo que nos ponen, ¿no? El maíz, todo el tiempo el maíz con las comunidades, pues es la esencia, ¿no? Nos tocó hacer la serie de video, justamente 9.000 años de agricultura en México, en homenaje al maestro Efraín Hernández Xolocotzi, con base en una entrevista que Marco le hizo justo antes de fallecer, ¿no? Entonces, era no solo el maíz, sino lo que decía el maestro Xolo, la ciencia campesina, ¿no? Y la ciencia campesina es algo muy importante, porque ayer nombrábamos eso de los diálogos de saberes, ¿no? Que necesitamos, que todo el mundo tenemos que involucrarnos en esa problemática que estamos viviendo en México y en el planeta, ¿no? Entonces, la ciencia campesina, pues la hemos ido aprendiendo poco a poco en las comunidades qué quiere decir realmente, ¿no? Y son conocimientos ancestrales que también yo les comentaba lo complejo que es ayudar, acompañar a que puedan emerger, porque muchas veces en las comunidades, dependiendo el grado de integración o de desintegración, esos saberes no necesariamente están a la vista, muchas veces están muy escondidos, incluso escondidos en las memorias de la gente, que ya ni siquiera se atreve a nombrarlos, ¿no? Porque han sido despreciados y porque ya a veces ni ya hay a quienes transmitirlos, ¿no? Si se van los jóvenes, en fin. Entonces, eso es como uno de los grandes retos, ¿no? Y yo un poco, cuando nos invitaron a animar este conversatorio, pues yo decía, bueno, pues el maíz y la milpa como un proyecto civilizatorio, ¿no? Por todo eso que recordaba David y porque sigue vivo, ¿no? Y eso incluso en comunidades que viven situaciones bien difíciles como allá en las montañas de Guerrero, pues vemos que sí, todavía está esa posibilidad, está ese potencial, lo hemos comprobado. Parcelas que ya no rendían nada están ya abasteciendo el consumo familiar, parcelas que daban entre 700 kilos y 1 tonelada por hectárea están en 2,5 hasta 3,5 toneladas, ¿sí? Incluso la gente dice, no, pues ya mejor dejamos en descanso, no vale la pena ir a vender esos buenos maíces nativos, seleccionados año tras año,
en fin, todo ese trabajo de restaurar los suelos, los manantiales, las barrancas, o sea, todo lo que hacemos, porque no es solo el maíz, es todo el territorio campesino, todo tiene que ver con todo, y el agua corre y atraviesa todos los espacios, incluso el patio, el solar campesino, ¿no? Todo eso se está trabajando y se está viendo que sí se puede duplicar, triplicar la producción, que ahí hay un gran potencial, un potencial precioso, ¿no? Y al mismo tiempo que se recupera la autoestima, esos saberes escondidos pues están emergiendo, la gente con la mirada externa, eso es una de las cosas interesantes, una mirada externa pero respetuosa, ¿no? O sea, el respeto es bien importante. Sucede algo curioso, ¿no? Es lo contrario del extensionismo de la Revolución Verde y todo eso, ¿no? Es decir, tu conocimiento vale, y entonces con esa mirada externa hay una revaloración propia, ¿no? Y hemos visto cómo la gente poco a poco va recuperando confianza en sí misma, en sus conocimientos, en la riqueza que hay en sus territorios, ¿no? Y también eso de hacer resonancia a lo que comentaba David del trabajo con niños, niñas y jóvenes, ¿no? Tenemos una de las líneas de acción es Jornadas por la Madre Tierra, y es todo un trabajo con los pequeños, ¿no? Y ahí hemos visto cómo ellos también participan de esa revaloración, ¿no? Incluso de su terruño, ese cariño. No sabemos, nosotros, nuestra experiencia es pequeña si ahorita nos vamos a lo mejor a las amenazas, porque también nos decían de compartir las amenazas que vemos, ¿no? Pero obviamente luchar contra esa gran aspiradora de fuerza de mano de obra barata de México es terrible, ¿no? Y entonces eso es un gran reto, ¿no? De cómo le hacemos. Tenemos que ser modestos, humildes en los alcances, ¿no? No sabemos todos esos pequeños si el día de mañana van a tener que emigrar también. Lo que sí sabemos, porque lo hemos visto, es que si se van, incluso ya hemos visto, porque ya llevamos años, que unos sí regresan, ¿sí? Regresan y tienen un aprecio por su territorio, por su terruño, ¿no? O sea, eso es muy valioso, ¿no? Cambia todo. No es lo mismo ser expulsado como alguien que no vale para la sociedad, que tenerse que ir, pero con ese autoaprecio. Ahora bien, quisiera compartir muy brevemente la otra parte, ¿no? O sea, que nos ha hecho caminar hacia de la agroecología, al principio en parcelas, a la agroecología comunitaria. Es decir, con esa visión de territorio, incluso enfoque de cuencas, ¿no? Porque no podemos, incluso sin siquiera todavía hablar de transgénicos, hablando de agroquímicos, pues no podemos estar restaurando un manantial abajo si los parceleros de arriba están mete agroquímicos, ¿no? Entonces ahí todo un trabajo de concienciación a nivel de la comunidad, ¿no? Con planes de trabajo comunitario, año con año se hacen planes con la asamblea, con los comités comunitarios, con los padres de familia, en las escuelas también todo un proyecto, ¿no? Y además, con toda esa amenaza transgénica que venimos siguiendo esa pista desde 1998 aproximadamente,
cuando se empezó a saber que ya lo estábamos importando de Estados Unidos, nos dimos a la tarea de investigar, ¿no? En aquel entonces no había tantos estudios científicos como los hay hoy, incluso en la cuestión de salud, de impactos en salud, que hoy ya tenemos más que suficiente para decir ya basta con esos transgénicos, ¿no? Pero entonces empezamos a darnos a la tarea de generar información, ¿no? Era para nosotros algo, y sigue siendo, ¿no? Porque desafortunadamente mucha gente sigue sin saber de qué se trata. De la información, ¿no? Folletos, libros, trípticos, videos, series de radio, etcétera. Porque eso es fundamental, el derecho a la información, ¿no? Solo así la gente puede, a partir de ahí, tomar decisiones, ¿no? De qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo nos vamos a defender. Y entonces, a partir de ahí, a nivel de las comunidades, brincamos viendo también otras amenazas como la minería y tantas otras, la cuestión de la defensa del territorio. Lo dejo aquí a nivel de las comunidades y en 2 minutitos, ¿se puede? ¿Le damos ¿sí? 2 minutitos? Sí. Yo creo que nos das muchas pistas para... Gracias. La cuestión de la acción colectiva contra el maíz transgénico, Víctor seguramente complementará, pero yo lo que les quiero decir ahí es que igual en ese caminar contra el maíz transgénico en México, varias organizaciones ya teníamos acciones jurídico-políticas de ejercicio de nuestros derechos y de intentar acceder a la justicia frente a la ilegalidad, porque eso es lo que hemos podido sistematizar y documentar, es que el gobierno mexicano ha estado actuando en perfecta ilegalidad. Lo denunciamos, lo presentamos en el Tribunal Permanente de los Pueblos y todo eso no resultaba nada, ¿no? Entonces decíamos, pues movilización social va a ser la única manera, ¿no? Pero en eso vino la reforma constitucional que nos da la posibilidad de la acción colectiva. Entonces, varios necios, tenaces, dijimos, bueno, pues le seguimos. Sí, yo creo que sí, hay algo de eso, ¿no? Porque todo comprobaba que no hay camino por la vía legal jurídica, ¿no? Entonces, ¿por qué te vas a seguir desgastando ahí, ¿no? Sin embargo, esa nueva vía, pues vean, desde el 5 de julio del 2013 a la fecha, tenemos bloqueado la siembra de maíz transgénico en todo el territorio nacional, sea experimental, piloto o comercial. Entonces, eso yo creo que es un llamado a que de algún modo tenemos parte del enigma, porque obviamente si se liberara a la fuerza, estamos hablando de millones de hectáreas y no habrá modo de detener la contaminación, ¿no? Tarde o temprano, todas las milpas de este país terminarán contaminadas, ¿no? Y entonces, por eso, estamos la enigma es esa, ¿no? O sea, tenemos a la milpa como proyecto civilizatorio y tenemos ese antiproyecto, ese proyecto capitalista neoliberal global de muerte, ¿no? Porque eso es lo que es. Están matando a la madre tierra, y lo vimos ayer y lo constatamos todos de múltiples modos, ¿no? Entonces, aquí lo dejo, son luces en el camino, porque creo que en este panorama necesitamos muchas luces, inspiraciones y pues ver las confluencias, las maneras de caminar unos con otros. Gracias. Muchísimas gracias a Caterina, Katy, por estas palabras que claro que nos iluminan y claro que van poniendo el enigma en términos de una confrontación que es real y frente a la que toca tomar partido, toca decir dónde vamos a poner el cuerpo, del lado del proyecto de muerte o del lado del proyecto que pueda anunciar vida.
Bueno, presentaremos a nuestro tercer ponente, ¿no? Para cerrar esta parte de las provocaciones y ya poder pasar a la conversación más sabrosa. Es un gustazo para mí, ¿no? Si me hubieran dicho hace unos años, oye, vas a presentar 2 veces a Víctor Toledo el mismo día, no me la iba a creer. El doctor Víctor Toledo, bueno, biólogo de la UNAM, autoridad en el campo de la etnoecología, ¿no? Decíamos hace rato, desde hace años ya, desde Tenencia, Morelos, Michoacán, donde está la Escuela de Estudios Superiores de la UNAM, en el centro, en el CIECO, trabajando ya más allá de la agroecología, los temas de ecología política, ¿no? Y además alguien que anuncia que los mundos nuevos que nacen, pues ahí están, en forma de muchos proyectos de economías campesinas, ¿no? Que anuncian una posible modernidad alternativa, o tal vez lo nombres ya de otro modo, ¿no? Pero hay en esta milpa como proyecto civilizatorio muchas posibilidades de futuro. Entonces le dejamos la palabra al doctor Víctor Toledo. Gracias. Bueno, después de haber escuchado a David y a Catherine, no voy a hacer una cosa tan personal y tan anecdótica, pero voy a retomar prácticamente tanto lo último a lo que se refirió Katy, como a la mesa, al conversatorio que tuvimos hace 1 hora, ¿no? Que es el tema de lo que sigue, digamos. O sea, hablamos. ¿Quiénes estuvieron ahí? Levanten la mano, ¿quiénes estuvieron ahí? Ah, bueno, ok. Entonces la mayoría no estuvo. El conversatorio fue muy interesante porque allí estuvimos explorando qué seguía, ¿no? Después de este fin de época, esta civilización que aparentemente termina, y cuál va a ser la nueva civilización. Entonces, en función de eso, voy a retomar lo que me evocó, digamos, el caso del maíz, en términos justamente de ese dilema, digamos, civilizatorio, y retomo entonces, por lo tanto, como terminó Catherine, y voy a retomar también, por supuesto, el tema de esta batalla contra los transgénicos. A ver, yo creo que toda civilización tiene un ícono que es como un ícono biocultural, es decir, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los Andes, ¿no? Donde quizás para la civilización andina, la antigua la antigua civilización incaica, pues ahí es la papa quizás el ícono fundamental, ¿no? Es decir, toda civilización siempre tiene una relación con el mundo natural y con algún elemento especialmente, ¿no? Quizás son las vicuñas y las llamas, en fin, a lo mejor ambos, ¿verdad? No sabemos. Pero digamos, si pensamos en otras civilizaciones como la cínica, por ejemplo, bueno, pues es el arroz quizás, o nos vamos allá por el Pacífico, pues son los ñames, ¿no? Los taros, toda esta cosa. En fin, pero en el caso de la civilización mesoamericana, que es, digamos, lo que nos antecede acá, pues efectivamente el maíz es el gran ícono de la civilización mesoamericana. Y hablar de un ícono biocultural es hablar prácticamente del alma de la civilización, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, fíjense ustedes, cuando reflexionamos sobre los procesos que tienen lugar a través del tiempo en un territorio, son procesos, digamos, de interacción entre una cultura y su naturaleza. Estamos pensando en un proceso largo, digamos, que como ha dicho Catherine, en el caso de Mesoamérica, estamos hablando de un proceso de 7,000-8,000 años, ¿no? Estamos hablando de un proceso coevolutivo, es muy importante, porque siempre está diciendo, no, es que las antiguas culturas mesoamericanas domesticaron al maíz, por ejemplo, ¿no? Y con el maíz, por lo menos 120, o según Alejandro Casas hay más, ¿no? Todavía. Quizás llegan a quizás a las 200 especies domesticadas en esta área, pero se olvida que también el maíz domesticó a los mesoamericanos. Es un proceso doble de domesticación. O sea, el maíz domestica a los mesoamericanos, los civiliza. De la misma forma, porque esto es algo, digamos, común en toda interacción entre cultura y naturaleza. No solamente se domestica una planta o un animal, también se domestica el agua, por ejemplo.
¿no? Y el agua domestica también a las culturas y las hace más civilizadas. ¿Por qué digo esto? Vean los ejemplos. El caso del agua es muy bello. En el caso del agua, vean ustedes los ejemplos. El agua, ¿cómo se domestica el agua? El agua va bajando porque el deshielo de los glaciares, de las montañas, va bajando el agua, ¿no? Y, digamos, un proceso de civilizatorio en relación con el agua es la organización de la gente para poder conducir el agua de manera correcta, conducir el agua y después distribuirla de manera equitativa. Se tienen que crear sistemas de regantes, se tienen que crear sociedades de regantes, se tienen que crear cuerpos cooperativos. El ser humano se civilizó en el proceso de domesticación de la naturaleza, como a través justamente de volverse cooperativos, de volverse más civilizados. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente los mesoamericanos domesticaron el maíz y todas las plantas, sino que el maíz domesticó a los mesoamericanos. Entonces, es un proceso coevolutivo. Yo me pregunto si no hoy en día, justamente en esta crisis que estamos viviendo, ahorita vamos a hablar de eso, de la civilización moderna, no estaremos en un paso por el cual necesitamos civilizarnos. Estamos quizás en una fase de barbarie, ¿no es cierto? Estamos en una fase bárbara, ¿no? No estamos en una fase. Esto de que nos han dicho y nos han anestesiado con la idea de que el mundo moderno es el mejor de los mundos posibles. Es probable que sea el peor de los mundos posibles, pero esto es una cosa para un congreso, ¿no? General. Otro congreso. Bueno, entonces fíjense ustedes. Y entonces, bueno, pues yo quiero retomar algo que se ha estado eludiendo, pero que yo lo he estado escribiendo en los últimos tiempos. Si no estaremos viviendo no solamente en una crisis de la civilización moderna, sino estaremos viviendo un choque de civilizaciones, especialmente en México o en Perú o qué sé yo, en China, donde todavía existen, digamos, los herederos de la civilización antigua, que en este caso es la civilización mesoamericana, ¿no? Que son, digamos, en este caso los pueblos originarios en México, que, oh sorpresa, no solamente se han mantenido, sino que han incrementado su población, como sucedió, lo acabo de decir hace rato, en el último periodo del censo en México, el censo del 2000 contra el censo del 2010, la población indígena originaria aumentó de manera inaudita. No es posible explicarse simplemente por el incremento demográfico, es decir, la reproducción. ¿Cómo se explica uno que en México los pueblos originarios pasaron de más o menos 10, 12 millones a cerca de 16 millones en 10 años? La respuesta tiene que ver con que por allí hubo una mano negra, y alguna mano negra, pero virtuosa, digamos, que metió la pregunta en el censo que no se había hecho, que yo creo que la evitaron hacer, la pregunta de ¿y usted se considera o no indígena? Esa fue la pregunta que entró en el censo de 2010. Y eso hizo que aumentara la población indígena en México, a tal punto que, por ejemplo, en Yucatán, el 60 y tantos % de los yucatecos son mayas. Y algo parecido sucede en Oaxaca, algo sucede parecido en otros estados como Chiapas. En Chiapas, la población indígena en los últimos 30 años creció al doble de la población mestiza. Esto nos habla de un éxito reproductivo y por lo tanto de un éxito en el manejo de la naturaleza. No es lo contrario. Entonces, lanzo otra provocación más, una cuestión más. ¿Será que realmente el zapatismo ha sido un movimiento revolucionario o simplemente respondió a un proceso de incremento de la población indígena en Chiapas que necesitó de la expansión territorial? Lo dejo como pregunta para la discusión, ¿no? En fin, bueno. Pero ¿a dónde voy? A lo que voy es que, y ya lo ligo con el tema de la construcción de la casa común, este choque de civilizaciones, ¿no se estará realizando en México justamente entre la civilización moderna, industrial, tecnocrática, capitalista, neoliberal, que está imponiendo todo un modelo, frente a lo que ha quedado de la civilización mesoamericana, pero que recreada puede generar una civilización posmoderna, una civilización postcapitalista. Es un poco la pregunta que yo haría. Bueno, pues en este dilema, el maíz es el elemento clave, ¿no?
ahora que nos metimos en la defensa del maíz, ¿sí? Yo siempre he pensado, si se pierde la batalla en defensa del maíz, se pierde prácticamente todo, se pierde todo. Entonces, digamos, lo que estamos jugando ahora, lo que hemos estado jugando ahora frente a estos monstruos, porque digamos, las empresas biotecnológicas, en este caso digamos Monsanto y DuPont y todas estas cosas, ¿no? Pero son monstruos en serio, ¿Saben cuántos investigadores científicos trabajan para el Monsanto? 22,000 científicos. Son todos los científicos que hay hoy en el Sistema Nacional de Investigadores de México. Y la ciencia está trabajando para las biotecnológicas, las farmacéuticas, las químicas, las industrias de la guerra. Hay miles, la mayor parte de los científicos trabajan hoy para corporaciones, no en las universidades públicas ni a favor de los pueblos y las sociedades. Ahí es donde me pregunto realmente si la ciencia no es lo que siempre ha sido, un mecanismo al servicio del capitalismo y del mundo moderno, ¿vale? Y la tecnología en consecuencia. Bueno, entonces el conflicto por el maíz en México es fundamental. O sea, el maíz es justamente el ícono, pero también es el elemento clave, la esencia, la sangre de la resistencia, de la resistencia civilizatoria. Y ahora sí entramos entonces a esta batalla, ¿no? Ya en el caso, digamos, de la producción de alimentos, se da entre el modelo agroindustrial de producción de alimentos, que va desde digamos, las grandes compañías productoras de agroquímicos, que además controlan todas las semillas del mundo, que controlan ahora los transgénicos, ¿no? Y que crean cadenas agroalimentarias basadas en los negocios, que terminan en Walmart y o sea, todo está encadenado, ¿no? ¿Para qué? Para crear proyectos de muerte, efectivamente. Son proyectos de muerte, son proyectos tecnocráticos donde los científicos están al servicio de un proyecto destructivo, porque se está comprobando cada vez más que los sistemas agroindustriales de producción de alimentos están contribuyendo con el 25 hasta el 30% quizás del calentamiento global, ¿vale? Es algo también nuevo. Se pensaba que solamente era la contaminación industrial en las ciudades y demás. No. Los sistemas de producción agroindustriales de producción de alimentos son también el segundo factor de calentamiento global y por lo tanto lo que estamos ante un peligro muy, muy inminente de el colapso del ecosistema global. Del otro lado, digamos, tenemos justamente a la milpa, como se ha dicho aquí y como lo señaló Bosque. La milpa, porque el maíz, fíjense ustedes, el maíz que lo vemos como el ícono y aparentemente la planta, en realidad efectivamente es parte de un sistema que es la milpa, que es un policultivo, donde efectivamente conviven muchas más especies, pero además no solo eso, fíjense ustedes, la milpa es a su vez, si el maíz es el elemento clave de la milpa es el elemento clave de toda una estrategia de manejo de la naturaleza que tiene que ver con la regeneración de los bosques, con todo el sistema llamado Erosotumbiquema, equivocadamente visto desde Occidente y desde la ciencia moderna como un sistema destructivo, porque no es cierto, es un sistema agroforestal, y el caso de los mayas es clarísimo, ¿no? Entonces estamos frente a un sistema digamos, que tiene la capacidad de mantener diversidad, de mantener resiliencia. Todos los atributos que desde la ecología se pueden ver o desde la agroecología se pueden ver, está en los sistemas de manejo múltiple mesoamericanos en este caso, ¿no? Incluyendo las milpas ñañúes en Querétaro, ¿no? Incluyendo los sistemas purépechas, prácticamente todos, los zapotecas, ¿no? Bueno, entonces digamos, estamos frente a dos sistemas de producción de alimentos donde el maíz digamos, el sistema agroindustrial y, digamos, frente a el maíz milpa y la estrategia agroforestal de manejo múltiple que es mesoamericano. Bueno, en este conflicto, ¿no? Que digamos es finalmente el conflicto a nivel de producción de alimentos, que es el conflicto de todo el país y de todo el mundo, ¿no? Porque estamos justamente hoy en día en un choque de civilizaciones y en el dilema de proyectos de muerte contra proyectos de vida. Bueno, pues aquí es donde entra todo el tema de los transgénicos, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Que es, digamos, el último intento por querer controlar y dominar esta parte. Entonces,
pues efectivamente la defensa del maíz es una batalla por la vida, la defensa del maíz es una batalla, es una resistencia, y con esto termino. La resistencia no solamente ha estado en las universidades y en los científicos con una conciencia social y ambiental, sino que también comenzó en una comunidad purépecha muy cerca de donde trabajó David Barkin, en Pichátaro, que fue la primera comunidad indígena que se declara en contra del maíz transgénico, libre de maíz transgénico, y hoy podemos decir que ya hay comunidades, muchas comunidades, cientos de comunidades en Oaxaca, en Tlaxcala, en Yucatán. ¿Dónde más hay? En Querétaro, por todos lados ya hay comunidades, en todas partes. Y luego en las ferias de maíz, que son decenas en todo el país, ya están en contra. Yo digo que si algún día habrá que enfrentar ya el choque directo, porque se van a burlar de nosotros, quizás jurídicamente, que creo que no, va a haber un levantamiento en todo el país, ¿no?, de defensa del maíz. Se toca el maíz y se toca el corazón. Bueno, ahí lo dejo entonces, ¿vale? Yo quiero plantearle a ustedes, como individuos, ¿cómo ha sido su dieta en la última semana? ¿Qué han comido? ¿Quién lo produjo? ¿Quién lo vendió? ¿Cómo llegó del productor a su barriga? Bueno, no estoy pidiendo una respuesta individual de ustedes, pero yo creo que lo que Víctor está hablando, lo que estamos hablando aquí de una crisis civilizatoria, empieza con eso. ¿Cómo es que ustedes diseñan su propia metabolismo? Se lo dejo así. Súper buena pregunta como provocación para conversar. Creo que las provocaciones fueron muy claras y lo plantean en términos de una disputa, insisto, y una disputa en la que tomar partido es urgente, ¿no? Tanto por nuestra propia barriga como por la posibilidad de seguir teniendo barriga, ¿no? No sé si fui brujo adivino, pero aquí estaban las conclusiones que había puesto antes de comenzar y las preguntas para comenzar, ¿no? Semillas guardianas de la agrobiodiversidad, modos y saberes que enlazan lo ancestral con lo futurible, ¿no? Este colapso civilizatorio que se relativiza si nos damos cuenta que los antiguos ya se las sabían desde antes, ¿no? Mujeres y hombres guardianas de esas semillas, de esos modos, de esos saberes. Agrobiodiversidad y agroecosistemas, patrimonio y frontera de lo diverso y comunitario frente a lo homogéneo e industrial. Mujeres, madres de la agricultura, guardianas de las semillas, los modos, la memoria. Los paisajes y el planeta como extensión de nuestros cuerpos. La ética de los cuidados frente a la guerra del despojo, frente a la aspiradora que todo nos quiere quitar. Entonces, y pasó, leyendo lo mucho que se simbolizan las guerras del despojo en las amenazas concretas al maíz y la milpa, en el desprecio y persecución a los saberes de subsistencia y las éticas y modos de los cuidados y los afectos, por donde trazamos y construimos rutas de defensa contra esas amenazas a la casa común. El micrófono está abierto. Pregunté un comentario. Bueno, el comentario, bueno, sí, creo que lo dijeron, pero nada más por si no, que sí, la cuestión esta del rol del maíz en la soberanía alimentaria, ¿no? Sobre todo, y bueno, Débora seguramente iba a hablar algo de lo mismo, pero el caso de México, definitivamente somos gente de maíz, ¿no? A pesar de que, nada más como comentario medio chusco, a mí me gusta leer a un autor americano que se llama Michael Pollan, que seguramente algunos conocen,
Y él en uno de sus libros, creo que es el Omnivore Dilemma, que hace como, hace 4 historias naturales de 4 alimentos diferentes, ¿no? Desde la comida McDonald's, luego otra comida que es como una comida normal, o ya no me acuerdo si es orgánica, pero orgánica de digamos, de la mercadotecnia, luego la orgánica, digamos, del traspatio, y una que sería la de recolección y cazador. Entonces, imagínense, ¿no?, la diferencia. Y bueno, en el texto menciona que en una universidad, ahorita ya ni me acuerdo, creo que era en North Carolina, hacen un estudio de como con un marcador que ve cuántas, no sé si usted, doctor Toledo, sabe de ese caso, pero la cantidad de carbono que tiene uno en su cuerpo. Y entonces resulta que comparando casos americanos con casos mexicanos, tienen más, salía más maíz en ellos que en nosotros. Y esto tiene que ver porque en Estados Unidos le meten maíz a todo, por la cuestión de las agroindustrias, ¿no? O sea, de la industria alimentaria. Ustedes saben que si uno empieza a leer la etiqueta, pues ahora resulta que del maíz hay como 50 productos derivados que son producto de la agroindustria y la industria alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, nada más esto como un comentario que es chistoso. Bueno, también otro comentario que me llamó la atención, le comentaba a Débora que hace como un mes y medio, 2, el doctor, es José Conavio, que fue Sarucán, no Soberón Sarucán, perdón, ex rector, biólogo también. Y bueno, el fin es que al final sí mencionó la cuestión de soberanía, cuando en el discurso oficial siempre se hablaba de seguridad alimentaria. Entonces me llamó la atención, claro, desde la Conavio, y entonces su no era un discurso, era una presentación sobre el maíz y la diversidad. Y sí, obviamente, habló de la gran importancia en la diversidad cultural, ¿no? La diversidad del maíz, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno, aunque sabemos que por otro lado, tanto Semarnat como Zagarpa nos meten unas patadas increíbles en esta lucha contra los transgénicos, ¿no? La pregunta es, que supongo que sería el doctor Toledo, es que si es posible descontaminar las zonas donde ya se detectó contaminación de transgénicos, porque sabemos en México que ya hay zonas. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Cómo se hace? Porque finalmente el polen, o sea, como el maíz es una planta que la reproducción, o sea, el polen se disemina con el aire, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? No, si quieren ampliamos para sí, para que sea conversatorio. Hola, Sofía. Hola. Bueno, muchas gracias antes que nada. Y mi pregunta tiene que ver un poco con esto que se hablaba de la milpa, cómo la milpa funciona y es resiliente debido a su diversidad y a el reconocimiento de cómo cada planta, cada elemento genera ese ambiente propenso a la vida, ¿no? Y en cuestión así, transformando la sociedad, ¿en qué medida México es una milpa exitosa? ¿O estamos siendo simplemente un cultivo de maíz y las luchas en estos temas no están verdaderamente trabajando ni uniendo sus energías para dar un resultado que brinde vida, ¿no? Y bueno, un poco como, pues esta pregunta, ¿nosotros como sociedad somos resilientes o podríamos aprender más de la milpa para llegar a lograr algo en esta lucha? Buenas tardes, mi nombre es Isabel y es como una pregunta que va muy ligada a lo que dijo la profesora Tanaka sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Porque como también mencionaba Catherine, llegó el amparo colectivo que afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo alto, no pueden sembrar, lo cual es un éxito porque no nada más significa que los mayas están protegidos, todos estamos protegidos porque todas las personas
van a poder acudir a sus derechos humanos, gracias a la reforma, y poder ampararse de la misma manera y así lograr una ley, ¿no? Y eso me resulta muy interesante, porque viene la entrada del tratado TPP, ¿no? El Transpacífico, ¿y qué vamos a hacer? O sea, Sí, lo dejamos. exacto, si se permite, o sea, la soberanía se va a ver comprometida, y no solamente la soberanía alimentaria, sino la soberanía en muchos sentidos, y sobre todo, y justo lo que ella decía, cómo es que el alimento chatarra pues ya es parte de quién somos, y si realmente ya somos soberanos o ya perdimos la soberanía como tal. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por lo expuesto. Dos comentarios, uno en relación al tratado que está próximo. Entonces yo quisiera hacer referencia al otro tratado, al de atrás, al de 1994, ¿no? Que igual, o sea, sí hubo muchas protestas porque no se metieran los granos en las negociaciones, y se metieron. Igual que ahora, los diputados no tenían idea de lo que estaban firmando y firmaron, ¿no? Digo, la responsabilidad es de ellos y de los senadores, pero lo firmaron, ¿no? Y entra en vigor el 1 de enero del 94, lo cual es muy significativo porque es el levantamiento zapatista, ¿no? El levantamiento de los indígenas, de los más pobres entre los más pobres. Pero es que ahí también la reivindicación de muchos de ellos era porque también son productores de maíz. Entonces, ¿por qué se había metido el maíz y ellos los iban a ser afectados, ¿no? Entonces, porque decían, bueno, nosotros somos hombres y mujeres del maíz, ¿no? Y esa es parte de su cosmogonía, porque ahí nos demuestra que el maíz no es únicamente el tamal o la tortilla o el pozole, en fin, todo lo que sea, ¿no? Sino que es una parte de es la cultura. Entonces, si se mata el maíz, pues se acaba la cultura, así de sencillo, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, nuestros dioses hicieron primero el maíz y del maíz surge el hombre y la mujer. Entonces, esa es la cosmogonía, cuando menos de los pueblos mesoamericanos. Entonces, pero se firmó, ¿no? Y ahora vimos ya vimos el resultado a tantos años del Tratado de Libre Comercio. En ese momento Estados Unidos producía, en términos gruesos, 7 toneladas por hectárea de maíz. Canadá más o menos, y México estaba produciendo, ni siquiera el 2%, estábamos produciendo el 1.9%. Entonces, dice uno, ¿somos socios, asociados? Pues digo, pues no. Es como si saliera un equipo de fútbol de 40 jugadores contra uno de 11, ¿no? Pues el árbitro les dice, oye, esto son las reglas, pues acá igual, pues no les dijeron nunca que esas eran las reglas. Entonces, ese es muy, muy, muy contradictorio. Y luego la otra, pues lo que vemos también en la comunidad, donde está enclavado el Instituto Intercultural Ñoño, que, si te acuerdas, ahí estuviste hace poco, ¿no? ¿Cuál es esta como parte, digamos, que tiene las dos? Es decir, los papás y las mamás de los muchachos siguen cultivando el maíz, ¿no? Lo siguen cultivando. Y entonces ya, pero en la escuela ya aprendieron, en el instituto ya aprendieron, pues cómo hacer las cuentas de lo que está haciendo el papá y la mamá. Entonces le dicen, no, estás perdiendo, fíjate lo que le metes, ¿no? Y el dinero que le metes, digamos, contabilizando el dinero en el tiempo que le estás dedicando, lo que sacas y luego lo que guardas, en fin, todo ese tipo de cosas. Y la mamá, sí estoy consciente de eso. No, ella hace las cuentas aquí en la cabeza, ¿no? No en el papel como el hijo que ya está en la universidad. Entonces, pero sí, de todos modos, sé que estoy perdiendo, pero de todos modos lo voy a seguir cultivando, y lo sigue cultivando, ¿no? Entonces, esto también está demostrando, digo, están estas dos partes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay otras personas que tienen que salir a trabajar a los pueblos cercanos, o irse a Estados Unidos, o irse a otras partes. Amialco, es donde estamos, es uno de los municipios expulsores de mano de obra indígena más importantes de toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, bueno, digamos como estas dos cuestiones. Ya la última, una cuestión muy puntual, es esta parte de qué podemos hacer como sociedad civil. Bueno, estamos tratando, entre otras cosas, de hacer las ferias del maíz, ¿no? Ya llevamos 2, las hemos estado organizando. Ya se van 2, porque la feria del maíz es muy importante, porque ahí hay
van productores de otros estados con maíz que pueden intercambiar con el maíz que se está produciendo localmente, claro, el maíz criollo, ¿no? Y también de Tlaxcala, de Puebla, de Veracruz, que llevan muy buen maíz y entonces se puede dar eso, y aparte toda la parte de gastronomía, ¿no? Tanto de comida como de bebida, ¿no? Entonces, eso hay que potenciarlos, también, y creo que eso es una de las maneras más fuertes, y ya hay, si nos vemos, también hay varias ferias en México, entonces, ¿cómo le hacemos? El reto es ahora cómo coordinarlas, ¿no? Pero, bueno, este tipo de cosas que están como las dos partes, tanto el peligro y del tratado, que, digo, si ya nos pasó una vez y nos echaron reversa y volvieron a pasar, y no pasarán y se echaron en reversa y nos volvieron a pasar, ¿no? Entonces, bueno, no, son como las... Hablo a Grimaldo Rengifo de Perú. Como Víctor aludió a la papa, me ha colocado en esta pregunta, en este tema sobre los cultivos íconos de cada región. Cierto, en los Andes surgió el cultivo de la papa y tú sabes que tenemos una diversidad de maíz bárbara, ¿no? Desde el nivel del mar hasta 3.850. Y ahora con el cambio climático está subiendo, es increíble. Cuando vayas, vamos a visitar el lago Titicaca, no había maíz, ahora hay maíz y de diversidades. Bueno, nosotros hemos, en el programa hemos estado 7 años con la recuperación, especialmente después de la guerra, toda la recuperación de los cultivos, ¿no? Y de todos los cultivos, y particularmente el maíz. Entonces hemos estado en ferias y salen cosas interesantes ahí, ¿no? Todo lo que son los caminos de las semillas. Hay que revisar un poco este tema de la clásica teoría sobre centros de origen y áreas de difusión versus diversidad de puntos y caminos de las semillas. Nos pasa a cada rato que hay que repensar todo eso, ¿ya? Y también de tema de las plantas íconos. En el caso de México no hay vuelta que darle, el maíz. En el caso, cuando menos, de los países andinos, y particularmente el Perú, no es muy claro que surja el tema de la papa. Y bueno, me he estado pensando mientras estabas conversando. ¿Sabes que el maíz, a diferencia de la papa, no tenemos el pariente silvestre del cual en épocas de crisis volver a cultivarlo? El maíz requiere una crianza cotidiana, regular y de una hospitalidad humana impresionante. La papa, hermano, tú lo dejas en el campo y se asilvestra. Y como dicen los indígenas, vuelve a la crianza de los apus, porque los apus, los cerros sagrados, son los que también cultivan. ¿Me explico? Entonces nosotros le llamamos, o también el zorro, porque las papas silvestres son atocpan papa, le dicen. En indígena quiere decir los cultivos del zorro. Y bueno, igual como yo estuve muy poco tiempo en el norte de Guatemala, viendo este tema del maíz y conociendo también el teocintle, que es una obsesión, ¿no?, para verlo. Y por fin lo vi, soy el hombre más feliz, soy uno de los pocos que conoce el teocintle, por lo menos de mi país. Entonces, y para nosotros es fundamental no perder los lugares, no tanto donde hay también papas, sino los lugares donde hay lugares donde hay papas silvestres. Porque allí está, si tú quieres, hablando ya científicamente, la diversidad genética más concentrada. Porque lo que hace el indígena en épocas de crisis, cuando no hay papa, es volverlo a traer a la chacra humana. Y en 4 o 5 cultivos que hay, vuelve a tener el tubérculo. ¿Me explico? Como lo conocemos. Entonces se da un proceso cíclico de ir la papa de la chacra humana a la chacra de la sagrada de las montañas, y el humano lo vuelve a traer y hay todavía ese ciclo. Por eso para nosotros es importante ver la milpa, pero también la milpa de las montañas sagradas. ¿Me explico? Entonces, bueno, esto nos ha llevado a una lucha con las mineras y qué sé yo,
porque se están apropiando de todo el espacio y ellos solamente ven los campos de cultivo, pero no ven los parientes silvestres. Pero me has colocado en este tema del tema ícono, ¿ya? Y la otra cosa es que nosotros hemos llevado, los antiguos han llevado, pues, había una increíble vinculación entre los centroamericanos y los andinos, ¿no? Y han llevado el maíz, y la cosa es que nosotros, por ejemplo, el tema, en cierto modo, de la persistencia de un cultivo, está vinculado al consumo. Y acá el consumo de todo el conjunto de los, si quieres vamos a hablar de las clases sociales mexicanas, comen la tortilla, ¿me explico? Y en toda la conversación de estos días con mis colegas es, ¿por qué no cuajó la tortilla? No, mira, porque llevaron acá fueron no solamente hombres en sus balsas a las costas del Pacífico, los mayas y los, digamos, mesoamericanos, sino fueron también las mujeres, ¿sí? Y ahí pues, o sea, fueron cultivadores del maíz y fueron, cada quien va con su cultura para enriquecer la cultura, pero por algo que no me explico, Víctor, pero habrá que caminar contigo por los Andes, ¿cómo es que esto no cuajó? Y cuajaron otras cosas, ¿te das cuenta? Pero esas son cosas lindas que creo que en este tema del tejer hay la necesidad, creo, que en estas dos culturas que todavía siguen siendo fuertes, hay una necesidad de redoblar una fertilización cruzada, vamos a ponerle así, ¿ya? Pero, mira, no es el tema solamente de llevar la papa o el maíz, porque papa hay por todos lados y maíz también, sino con el maíz va lo que estábamos hablando, Víctor, va la cultura del maíz, va la crianza del maíz. Y entonces cuando hay pasantías entre indígenas, es lindo, porque se intercambian maíces, pero también va la cultura y la cosmovisión de cada pueblo. Y eso creo que es una de las cosas que en este terreno de tejiendo voces y posibilidades de salir de este pozo en el cual estamos, creo que son fuentes de inspiración muy concretas. Y porque el maíz nos hace conversar, como la papa nos hace conversar, posibilidades, creo, de superar estas ansiedades que nos dejan cuando vemos las noticias en las mañanas y ver a través de la vida, que es el maíz y la papa, una posibilidad de reconciliación nuestra con la naturaleza y también de tejer lo que siempre ha sido, Víctor, una constante entre nuestros pueblos. Gracias. Hola, Alicia Celis. A mí me provoca mucho la pregunta del profesor Toledo, de que si se meten con el maíz, se meten con todos y qué vamos a hacer. Me provoca porque, por un lado, por los ciclos, ¿no? Cada cuántas generaciones de una milpa, en los diferentes tipos de milpa, si se cultiva 2 veces al año, se cultiva 4 veces al año, bueno, se cosecha, ¿no? Diferentes tipos de maíces. Los transgénicos, ¿qué tiempo necesitan para esto de esparcirse, ¿no? Y de qué manera se esparcen. Y en los ciclos de vida humana de una generación a otra, ¿cuánto tiempo tardamos en entender esto? ¿Y en cuántas generaciones estamos perdiendo ese vínculo con la tierra, con el maíz? ¿Cuántos de nosotros, de los que están allá afuera, solo de la universidad, por no decir los que están allá afuera en el mall, de verdad piensan que es importante o que saben cuál es la diferencia de un maíz transgénico, que lo reconocen o que no? Entonces, a mí me provoca por saber qué hacer en tiempo efectivo para de verdad lograrlo, porque pues estamos hablando entre nosotros y nos entendemos, pero hay muchos otros que no. Entonces esta pregunta de cómo vamos a reaccionar y qué va a pasar, híjole, me provoca mucho, sobre todo porque tiene 2 semanas unas 2, 3 semanas, estoy haciendo mi trabajo de investigación y incluye una
en una secundaria técnica agropecuaria, en una comunidad de Veracruz, en donde trabajo con niños de primer grado y de casualidad entré en un evento al salón de tercer grado. Y en el salón de tercer grado había una cartulina donde describía a los transgénicos. ¡Sas! No tiene nada que ver con lo que estamos diciendo aquí. Nada. Y entonces, pues sí me provoca, me preocupa. Y entonces creo que también la efectividad y los tiempos pues son importantes. Y aunque normalmente me considero positiva, ante esta pregunta digo, wow, tenemos que actuar muy rápido y muy efectivamente, ¿no? No está tan fácil como, o sea, no hay que creernos nuestras palabras, ¿no? O sea, cómo las vamos a transmitir, cómo nos vamos a comunicar. Gracias. Yo aprovecho para hacer una pregunta también. ¿Qué podemos hacer para apoyar a quienes realmente están intentando y trabajando por construir este mundo nuevo, este mundo diferente? Me refiero específicamente al grupo de cuidadores de la Madre Tierra, que ellos lo tienen no como un nombre asociación civil, sino un cargo sembrado desde de verdad, ahí, bueno, usted los conoce, en Chiapas, Celtales, con su cargo sembrado, con una vinculación con lo espiritual muy grande, y en este momento están empezando un proyecto muy interesante porque han pasado de la búsqueda de tener su parcela demostrativa, me acordé de lo que decía Catherine, a hacer un proyecto formativo en las comunidades, comunitario e intercomunitario, con una propuesta de empezar a tener todo de manera integral, desde el sistema de tratamientos de agua, todo, en diferentes parcelas de la comunidad y con varios proyectos colectivos. Entonces, por ejemplo, ellos me mandaron su proyecto antier y me decían, Lore, ¿cómo hacemos para conseguir fondos para apoyar esta iniciativa? Que quiero decirles que están desarrollando unos procesos de investigación interesantísimos. Hay uno de los cuidadores que ha desarrollado ya 4 abonos orgánicos diferentes, medicina para apoyos, y él nunca ha estudiado nada, pero, o sea, de verdad tiene un conocimiento increíble. Y yo digo, ¿cómo apoyamos a estas iniciativas que no sea a través del gobierno, que se niegan? Entonces, ¿cómo podemos apoyar este tipo de iniciativas? ¿Alguna otra intervención? Sí, qué bueno. Buenas tardes, mi nombre es Julieta Hernández Sánchez, vengo del estado de Veracruz, de la Sierra de Songolica, de la Universidad Veracruzana Intercultural. Felicitarlos, está súper, sus experiencias me llegaron a mí, y igual yo voy a compartir un poco de mis experiencias que he estado. Yo soy nahuablante, muy poco, pero aún no soy. Mis papás son campesinos y yo estoy trabajando sobre mi tema de investigación es sobre el rescate de conocimientos y saberes locales de la milpa en una comunidad de allá. Y ahorita con los comentarios que ellos dicen, siento que yo voy a luchar, y es muy importante, ¿no? Porque yo les pregunto a los campesinos, ¿y qué piensan del maíz? ¿Ustedes cómo ven el maíz? Y ellos me dicen, no, pues es que yo me relaciono con el maíz. Y yo así como, ¿pero cómo se relacionan ustedes? Y ya me dicen, ¿por qué? Porque yo nací, estoy reproduciendo, tengo mis hijos y voy a morir. Y con la milpa es lo mismo, la milpa reproduce, da su cosecha y muere y vuelve. Y yo así con que, sí, es cierto, muy padre, ¿no? Entonces, en lo que yo estoy haciendo, ellos aún todavía tienen el monocultivo, lo tienen muy extenso, muy grande, es muy grande su monocultivo. Hay diferentes tipos de color de maíz, aún todavía lo perciben. El transgénico aún todavía no se está metiendo allá. Tiene como 5 años que llegó un señor de Estados Unidos y quería implementar a los campesinos y no quisieron ellos, lo corrieron. Y yo platicaba con ellos, ¿y cómo ven ustedes sobre el transgénico, no? Y ellos me decían, no, pero es que ¿cómo quieren venir a invadir a nuestras tierras? Eso no lo permitimos. ¿Por qué? Porque si nosotros lo permitimos, el maíz
nuestro maíz criollo se va perdiendo. Nuestro policultivo ya no va a ser extenso como ahora. Y en verdad, hasta el momento que yo he crecido con mis padres, llevo 23 años con mis padres trabajando, y me siento orgullosa, escuchando con los demás comentarios y diciendo lo de Toledo y me siento súper orgullosa de dónde vengo, y siento que tengo que luchar y trabajar para salir adelante, ¿no? Y comentaban algo los otros compañeros del Intercultural sobre las ferias de maíz. A mí me gustaría que nos pusiéramos en contacto para hacer una feria, intercambiar de lo que tenemos y conocer más. Pues muchas gracias. Pues creo que vuelve la pelota para acá, ya los jilotes fecundaron las milpas de acá, y traemos una mezcla de masas. Ya está acá el nixtamal, vamos a intentar amasarlo para ver si nos cenamos unos sopes. Nada más, abusando de que tengo el micrófono en este momento, hablaban de las ferias del maíz, ¿no? Y me vino a la memoria, o sea, una recordación importantísima que hacer en Tejiendo Voces, partiendo también de que la UAM es coorganizadora, la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Recordar a alguien que organizaba la fiesta del maíz todos los años allá en Morelos, así como la fiesta del agua, la fiesta de la tierra, la fiesta del sol. Alejandro Chao Barona, promotor de las fiestas de la identidad, profesor y formador y deformador. Ahí está Rafa, de varias generaciones de psicólogos de la UAM, ¿no? Un enamorado de los saberes de subsistencia y de los saberes de la milpa, y que, ojo, mencionaban a la milpa como sobreviviente de la guerra. Ahorita padecemos una guerra como realidad social en México. La milpa es otra víctima y sobreviviente. Tal vez la milpa nos puede enseñar cómo germinar después de la guerra. Y Alejandro y Sarita, su esposa, pues no pudieron sobrevivir a la guerra y fueron muertos en un acto de violencia, aunque el gobernador Graco Ramírez diga que fue un caso aislado, ¿no? Pero sí recordar a esos promotores de la fiesta de la identidad que invadían no con polen transgénico, sino con polen de milpa estos espacios que luego son tan inertes. Entonces nada más, se me hacía importantísimo nombrarlos, y vuelve entonces ya la masa para ver qué antojitos cocinamos. ¿No? O en orden en el que intervinieron. David, ¿quieres reaccionar a algo del...? Yo en cierta forma, yo realmente quisiera volverles a ustedes el jilote. Si ustedes no comen maíz criollo, ¿quién lo va a comer? Si ustedes compran sus tortillas en supermercados o en las tortillerías que tienen las bolsotas de maseca allá al lado, o los que vienen de las interculturales y que están comprando sus tortillas en las tiendas de Consa. ¿Qué? No. Qué bien que no. Pero, el lugar de empezar es mostrar que sí es posible vivir de estos productos, adquirirlos, apoyarlos que los están vendiendo, produciendo, comprando. Si bien es cierto que hay una guerra desatada en este momento, terrible, el hecho es que no lo vamos a ganar fingiendo que podemos convencer un partido u otro
de defender nuestra bandera. Los partidos, la gran diferencia en ellos pues son sus colores. A mí me preocupa muchísimo que la compañera ahora de la zona songolica que acaba de hablar, estás muy entusiasmada. ¿Qué vas a hacer con este entusiasmo? ¿Qué vas a hacer con esta energía? ¿Lo vas a hablar con tus compañeros de la escuela? ¿O te vas a convertir en una mujer llevando la bandera? Llevando la bandera frente a la tropa comercial, a la tropa burocrática y hasta la tropa. Y entender que en este momento no es una cosa de variedades de maíz, es una cosa de civilización. Es una civilización y tenemos aquí tenemos el orgullo de decir somos mexicanos. Algunos no. Hay un peruano que a mucha honra está aquí. Una gringa. Pero estos compañeros también están en esta crisis, están en esta lucha de civilización. Y yo creo que cuando ustedes jóvenes están pensando en sus tesis, en sus investigaciones, en sus trabajos, piensan en cómo sus trabajos van a enriquecer una civilización versus otra civilización. Nuestros trabajos diarios, cotidianos, la mayor parte de ustedes son estudiantes, van a trabajar haciendo investigaciones, pero después van a vivir. Y sus investigaciones contribuyen a construir algo de esta civilización para sus familias, sus círculos, y van a fortalecer sus brazos para poder llevar esta bandera en alto. Esto es lo que se trata. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Katy. Bueno, voy a tratar de responder algunas cuestiones, comentar otras. Sobre el tema de la descontaminación, ¿no? Yo creo que es un tema importante porque a pesar de que tenemos bloqueada la siembra legal hoy por hoy, sabemos que la contaminación está avanzando por dos vías. Una es por la importación de granos que se distribuyen en todo el país sin etiquetado, sin advertencia, y eso desde el 96, así es como se contaminaron las primeras milpas oaxaqueñas, y se ha comprobado contaminación en muchos estados, ¿no? De hecho, en la demanda colectiva es lo que argumentamos, de que si en ausencia de una siembra legal aún ha ocurrido el fenómeno de la contaminación, y habiendo una ley de bioseguridad de OGMs, pues con mayor razón
si se liberan, se va a ampliar ese fenómeno de la contaminación. Por eso es importantísimo que no lo dejemos avanzar. Ahora, descontaminar, pues yo conozco muchas experiencias de personas cuyas milpas han sido contaminadas. Entonces, ahí depende mucho cómo llegó esa contaminación. Si llegó por polen y es poquita frecuencia, han comentado varias cosas. Una es eliminar las plantas mal formadas. Claro que las malformaciones pueden ocurrir de modo natural, aún sin transgénicos, ¿no? Pero también, y nosotros lo acabamos de descubrir desafortunadamente, también está ocurriendo vía semillas híbridas convencionales compradas en tiendas de Pioneer y etcétera, ¿sí? Yo ya tengo la prueba de eso y ahí hubo muchas malformaciones, mucho más frecuentes que lo que debería ser comúnmente, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Bueno, el pobre productor, bueno, los que se contaminaron en frecuencia baja vía polen, lo que hacían era eliminar las malformaciones y, como decía el compañero Guillermo ayer aquí, pues seguir sembrando nuestras semillas criollas, ¿no? Yo me acuerdo hace 10 años insistía mucho en la explicación de diferenciar híbridos y transgénicos. Sin embargo, y eso tiene que ver con la cuestión del cuánto tiempo tardamos en entender eso, ¿no? Miren, los campesinos lo entendían así y decían, bueno, cualquier semilla que no sepamos de dónde viene, que no entre a la comunidad, ¿sí? Y eso incluye los híbridos convencionales, porque realmente hoy por hoy ya no sabemos, ¿no? Entonces, una recomendación que estamos dando, antes decíamos, no, pues con los convencionales híbridos no hay problema. Hoy en día ya no podemos tener ese discurso. Decimos, cualquier semilla ajena que ustedes no sepan pues su historia, que vino del abuelito y del tatarabuelo, y eso es un tema muy importante en las ferias, ¿no? Porque en las ferias hay que introducir el tema de que la gente que intercambia de buena fe, así con entusiasmo y haciendo perdurar esa larga tradición del intercambio libre de semillas, tiene que incorporar eso y entonces poder decir al menos de dónde viene su semilla, o sea, dar garantías, ¿no? Eso es un tema. Preguntabas en qué medida es la milpa exitosa, ¿no? Yo diría que lo es porque ahí está, y está en miles de comunidades. Hay miles de milpas vivas, ¿no? Además, como les decía, ya se ha comprobado que podrían ser mucho más productivas, ¿no? Eso es como un aspecto, hay un potencial ahí tremendo, ¿no? Y sin embargo no es económicamente viable, ¿no? Eso esa racionalidad no está ahí. Eso ¿qué nos dice? Pues nos dice que la cultura está, pero de verdad muy profunda, ¿no? Porque la gente lo quiere, porque es su ser, porque es su alimento, porque no se llena con el maíz de la tortillería, ¿no? Y así te lo dicen, ¿no? Y lo van a seguir haciendo, ¿no? Pero podrían hacerlo mucho más, ¿no? Y ahí viene todo el tema de cómo como sociedad nos corresponsabilizamos de que puedan vivir en condiciones dignas, porque eso es lo que está en juego, ¿no? Ellos sí lo van a seguir haciendo para su propio consumo, pero lo que está en juego ahí
y lo que quisiéramos muchos que no sembramos es poder acceder también a esos buenos maíces, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un tema que obviamente hace 10, 15 años decían, no, pues necesitamos políticas públicas que apoyen ta. Eso hoy en día ya no lo podemos sostener, ¿no? Pues si estamos demandando a Zagarpa y a Semarnat, ya parece, ¿no? Entonces, nos tenemos que responsabilizar como sociedad para hacer esos círculos que rompan justamente esa cadena agroalimentaria donde por un lado están los productores y al otro extremo los consumidores, y también ahí hay cientos ya de experiencias chiquititas, medianas, unas más grandes, más consolidadas, que sí están rompiendo esas separaciones, esa sectorización, fragmentación de esa cadena, ¿no? Y estableciendo círculos directos, ¿no? Donde como consumidores podamos hacernos corresponsables de qué le pasa a las familias campesinas, a los pueblos campesinos, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, que requiere todo ese entusiasmo desde el campo y también en las ciudades, ¿no? Aquí, en esta universidad, que a ver qué pueden hacer, ¿no? De aquí, hace unos años salió el 132, ¿no? Por ejemplo, pues, y muchos de ellos los hemos reencontrado en la campaña Sin Maíz no hay país, en muchos espacios, ¿no? Ahí está el Carnaval del Maíz, los jóvenes, pues, ahí con todo ese entusiasmo que por supuesto que ha sido maravilloso podernos encontrar también, ¿no? En ese camino, porque de repente, pues, los mayores nos podemos agotar, ¿no? Y nos vamos agotando naturalmente, ojalá sea solo naturalmente, ¿no? Entonces, pues es el relevo, ¿no? Es el relevo con sus desafíos. Como la milpa, exactamente, ¿no? Entonces, eso, un gran reto, y yo insisto siempre, y eso es muy importante, es la información. O sea, yo sí mantengo la esperanza y creo que hay que cultivar la esperanza todo el tiempo porque no podemos desanimarnos. Por más duro que parezca, yo creo que vamos a salir adelante, ¿no? O ustedes como jóvenes. O sea, todos somos parte de la misma corriente de la vida, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Implica mostrar las mentiras, las falacias. Están mintiendo, están engañando a la gente constantemente en todos los ámbitos, pero en el tema de la comida chatarra, ¿qué hacemos? Un boicot, ya es hora de lanzar boicot general, ¿no? Y difundirlo. Vamos haciendo boicot de verdad, o sea, porque ya intentamos, estamos en la Alianza por la Salud Alimentaria, el impuesto sobre los refrescos ya lo están bajando. En fin, o sea, hay que pensar en acciones más contundentes, ¿sí? Pacíficas, ojo. Yo soy una convencida del pacifismo, de la no violencia, y lo celebraba ayer en una mesa de presentación del libro de los zapatistas, y es una de las grandes lecciones, ¿no? De que ese movimiento, desde mi punto de vista, sí es revolucionario y muy revolucionario porque además lo que profesan es la no violencia, ¿no? Cómo están resistiendo a las provocaciones, a cómo les matan a sus compañeros y resisten para no caer en esa provocación y no irse a la venganza, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha creatividad. Por eso es muy importante vincularse también con los artistas, ¿no? Porque pues ellos
por esencia tienen esa creatividad, ¿no? Y entonces alianzas, confluencias, ¿no? Yo es lo que les dejaría aquí, nada más la cuestión de la Suprema Corte de Justicia, vamos a ver, porque lo único que resolvieron es que el derecho a la consulta de los pueblos apicultores, ¿no? Los mayas. Qué bueno, pero ya están organizando su consulta y ahí mucho cuidado, porque como todo es de doble filo, ¿no? Porque la pueden hacer amañada, como suelen hacerlo. Y finalmente, para terminar lo del ATP, realmente si se fue conduciendo en secreto. Hasta hace poco estamos conociendo el contenido. Es mucho peor que el TLC, mucho peor, porque le da todo el poder a las transnacionales, por encima de los estados, ¿no? Y ahí sí también, ¿qué vamos a hacer si el Senado lo aprueba? ¿No? Es como... Y bueno, aunque lo aprobara, yo insisto, no perdamos la confianza, pero no dejemos de trabajar y de ponernos en ese gran movimiento, donde sea que estemos, en la trinchera que nos toque, sea chiquitita, mediana o grandota, no nos quedemos ya en la pasividad, el tiempo en efecto se agota y tenemos que hacer, multiplicar estas semillas de este tipo de plática, de conversatorio, de foros, de experiencias en campo, experiencias en todas las arenas, todos los espacios, difundir, platicar y organizarse. Así nos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Organícense, organicémonos todos los que podamos. Muchas gracias, Katy. Y antes de pasar la palabra al doctor Toledo, dos anuncios. Eugenia, coordinadora del programa de interculturalidad y asuntos indígenas, coautora intelectual de este relajo que estamos haciendo en Tejiendo Voces, ya me regañó por el tiempo, vamos 10 minutos después de las 6, ya no hay más programas. Después yo creo que nos podemos quedar para que el doctor Toledo nos comparta su palabra. No, ¿Sí? Si hay algo. Ah, no, entonces si hay actividades y le estamos robando el tiempo de participación a las y los asistentes, entonces nos quedamos a escuchar al doctor Toledo, ¿no? También partiendo que no empezamos a las 4 y hay que por lo menos estar estas 2 horitas. Y si me das un segundo para hacer un anuncio, con las provocaciones de la comida chatarra, con las provocaciones de qué comemos en la semana, con las provocaciones de qué hace esta universidad. Bueno, aunque no lo creamos, en esta universidad, en Santa Fe, hay masa de maíz criollo nixtamalizado, casi todos los días. En el sindicato, por la puerta 6, hay compañeras y compañeros que vienen de San Francisco Xochicuautla con su maíz que ellas y ellos siembran a ofrecernos. Pues es por el sindicato, es por lo... Ojo, la universidad no son las autoridades de la universidad y la universidad no es FICSAC, la universidad somos todas las que constituimos esta comunidad. Entonces, si es por la universidad y si la universidad lo decide, pues pueden seguir habiendo más y más comales con esas garnachas de maíz criollo, ¿no? Entonces, somos una minoría las que somos de la universidad aquí, pero mañana quienes vengan a ver a Don Boaventura, vayan por su quesadilla al sindicato en vez de por su sándwich embolsado. Si quieren, ¿no? Ya, ahí está el anuncio del maíz en la Ibero. También hay maíz, increíblemente. Sí. Bueno, yo termino abordando, porque creo que todavía queda la duda, ¿no? En esta batalla que estamos siendo actores, ¿no? En este conflicto entre civilizaciones. Todavía está la duda de si vamos a ganar o no, o si estamos ganando o no. ¿Se fue la compañera? ¿No? ¿Quién fue la que hizo? Ah, no, ahí está. No, ella es. Entonces, a ver, bueno, me voy a confesar que sí, todavía hace algunos tiempecitos yo todavía tenía la duda, porque efectivamente estamos en una batalla enorme con enemigos gigantescos, ¿no? Pero yo estoy cada vez más optimista, y a pesar de todo, veo muchas cosas positivas. Les recuerdo lo siguiente: la FAO acaba de reconocer el año pasado
que la mayor parte de la producción de alimentos en el mundo viene de los pequeños productores campesinos, no de las áreas modernas, y declaró 2014 como el año de la pequeña producción familiar. Un poquito después, la organización Grain hizo un análisis y llega a la conclusión de que los pequeños productores con un mínimo de tierra está produciendo la mayor parte de los alimentos, en tanto que el sector moderno con la mayor parte de las tierras no producen la mayoría. O sea que esto está hablando de algo. Ahora, ¿qué tanto? Porque efectivamente ahorita ya salí de aquí al baño y ya me encontré con otra realidad que no es la nuestra, pero no importa. ¿Qué tanto estamos, ahorita que salgan se van a dar cuenta, pero qué tanto efectivamente estamos llegando en esto? Esta preocupación la estamos transmitiendo más allá de los círculos nuestros y más allá de las comunidades y del sector rural. ¿Qué tanto estamos llegando a las ciudades o no? Mi último artículo sobre el maíz transgénico se llamó ¿Comerán los mexicanos tortillas transgénicas? Así le puse el artículo. Y efectivamente, yo creo que el siguiente paso debe ser llegar a los consumidores de las ciudades con el tema de transgénicos. Y yo estaba pensando, tendríamos que tener un cartel en cada tortillería, o por lo menos algo. ¿Se dan cuenta? Pero ahora, aquí digamos, ¿qué fenómeno tenemos a nuestro favor estos últimos tiempos? Pues nada menos que la encíclica verde. Porque la encíclica, como lo dije en la mañana, es un documento avanzadísimo, se va más adelante de buena parte de las propuestas políticas más avanzadas del mundo. Lean la encíclica y vean lo que significa la encíclica. Entonces, por lo tanto, en esta lucha del maíz, vamos a tener en este caso, por lo menos a los católicos de este país, de nuestro lado. Y hay que llegar a todas las parroquias, hay que llegar a todas las bases católicas y volverlos nuestros aliados de ellos y ellos de nosotros. Es muy importante lo de la encíclica y sobre todo, bueno, más aún ahora en las universidades jesuitas, como esta de acá. Entonces mañana hay que tener mucho cuidado para escuchar al rector de aquí, por ejemplo, qué va a decir el rector de aquí. Y qué pueden hacer las universidades jesuitas, incluso ahora como el ITES o como esta, como tantas que hay, no solamente en México, sino en América Latina. Por lo tanto, para mí son factores positivos, ¿se dan cuenta? Digamos, somos pocos en la lucha todavía, pero el siguiente paso va a ser llegar a los consumidores y a las ciudades y llegar masivamente a los sindicatos de trabajadores, a las universidades con el tema del peligro de la pérdida del maíz. ¿Qué más? Bueno, pues con eso termino. Si de pronto alguna vez se sienten un poco tristes porque vamos perdiendo la batalla, les recomiendo algo muy sencillo. Escuchen a Lila Downs con su canción sobre el maíz. Pero de veras, para mí es un himno. Y yo digo que para la próxima carnaval de defensa del maíz hay que invitar a Lila Downs y hay que hacerla que cante al frente de la manifestación en las calles de la Ciudad de México. Ya, termino.